Listo. Ok. Seguramente han escuchado sobre la computación cuántica, el cómputo cuántico, en estos últimos meses y años ha tomado un protagonismo interesante y es una de las tecnologías que promete crear una de las revoluciones pues, más grandes en cuanto a la tecnología y la ciencia también. Y bueno, pues permea varios aspectos de las aplicaciones, de la sociedad y en temas de visión artificial, pues no es la excepción. En un experimento reciente donde comparan el tiempo que se tarda un algoritmo de visión corriendo en una computadora clásica y en una cuántica, resulta que en la computadora cuántica tarda 10 minutos o unos cuantos minutos a comparación del tiempo que tarda en una computadora clásica que el tiempo es en un rango de varias horas. Entonces, ese es el potencial que tiene el cómputo cuántico de reducir de horas, de días de cómputo a unos cuantos instantes o unos minutos. Interesante, uno de los, bueno, de los casos de aplicación que tiene el cómputo cuántico, y ahí les dejo el enlace para que luego le den una leída a este experimento. Y con esto comenzamos la sesión número 3 del curso. Hoy estaremos hablando sobre el ruido en las imágenes y cómo contrarrestarlo a través de los filtros. Y también en la segunda parte estaremos trabajando sobre la detección de rasgos o la extracción de descriptores en imágenes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el cuestionario? Y esta es la primera pregunta que dice, ¿cuáles son algunas de las transformaciones que podemos aplicar a las imágenes? Una pregunta de opción múltiple. Son varias las transformaciones que podemos aplicar a las imágenes. Por ejemplo, el redimensionamiento es una de ellas. El cambio a diferentes formatos como escala de grises o a HSV también es una de las transformaciones. Y la segmentación más bien sería una aplicación de la visión, en donde se pueden utilizar varias otras tareas de transformaciones. Pero de las opciones que venían en pantalla, pues las respuestas correctas podrían ser redimensionamiento y los cambios. Escala de grises o HCV. Ahora la siguiente, y es, eh, ¿qué canales están intercambiados en los formatos RGB y VGR respectivamente? Son dos los canales o las matrices en RGB y VGR. Es el canal R y el canal B, que son el canal rojo y el canal azul o blue, respectivamente, son esos dos los que están intercambiados. Por eso cuando vemos una imagen VGR, colores rojos se muestran en azul y viceversa. Vamos con la última pregunta. Y este es respecto a ese primer proyecto de segmentación a través de color que estábamos tratando de implementar. ¿De qué depende el resultado de una segmentación a través de color? ¿Cuál podría ser el factor más importante que determine el resultado?
Ok, listo. Bueno, el tamaño de la imagen no determina mucho el resultado. La imagen puede ser muy grande, puede ser pequeña, quizás determinaría el tiempo de procesamiento, pero el rango del color sería el elemento clave, porque si el rango es muy es estricto y no es muy amplio, entonces podríamos no segmentar correctamente todo. Si el rango es muy amplio, entonces podríamos, además de segmentar el color que buscamos, segmentar otros colores o otras tonalidades. Entonces también depende del rango. Y la última opción, el formato de color. Bueno, no probamos con otros formatos, pero llegan a haber formatos como el HSV que en ciertos problemas de segmentación pueden dar incluso mejores resultados que trabajar en RGB. En algún momento haremos un ejercicio de ese tipo y también podría ser, pero bueno, de las tres opciones, la que más se acerca a lo que nosotros vimos en la práctica es la segunda, ¿no? Del rango, que fue el que estuvimos moviendo para obtener resultados diferentes. Así que, bueno, con esto terminamos el cuestionario y les pregunto, ¿ustedes pudieron resolver alguno de los retos? ¿Alguien tuvo alguna duda sobre los dos retos que podrían resolver precisamente respecto a la segmentación? De hecho, aquí yo tengo una solución al reto 2 que desde mi punto de vista era el reto más complejo, pero que la solución no era muy complicada a final de cuentas. Entonces, déjenme nada más mostrarles esa opción para los que quizás tengan alguna duda. Y los que sí lo hicieron, pues entonces, muy bien. Entonces déjenme ver, era no sé, era esta imagen. Ese reto 2 consistía en colocar anotaciones en color en la imagen en escala de grises. Pero también había el reto de segmentar a las manzanas. Ese no sé si también lo vieron. A las naranjas, más bien, en la imagen donde aparecían varias naranjas. Que era ¿no? Segmentar a las naranjas, pero prácticamente era aplicar la misma metodología a una imagen diferente. Entonces no había mucha complejidad respecto al reto 1, pero el reto 2 sí era relativamente eh, un, un desafío porque uno no puede colocar anotaciones a color en una imagen en escala de grises. Entonces, ¿cómo se llegaba a esta imagen? Y bueno, de hecho, no sé si alguien de los que está presentes pudo resolver ese ejercicio. Yo, yo lo hice de una forma. Ah, tú lo hiciste de una forma. Sí te arrojó la imagen? Lo que hice fue cambiar la escala de grises, luego Ajá, creé una matriz o un tensor de tres canales ajá, para, o sea, a la imagen de unos, o sea, un tensor de unos todos, ajá. con un AMPI, y luego a eso le multipliqué por la escala de grises. Uno, todos tenían el mismo valor, ¿no? Y luego ya Oh, cuando lo puse a colores la escala de grises, recién pude dibujar los cuadritos, ¿no? Lo rojo y azul. exacto, entiendo. Sí, muy bien. Sí, sí te entiendo. Exactamente. Aquí el detalle era que, bueno, la imagen es escala de grises y por lo tanto solo representa una matriz, ¿no? Ahora, para colocar anotaciones a color, forzosamente tiene que ser en una imagen en RGB o VGR, pero la escala de grises solo es una matriz y VGR o RGB son tres matrices. Entonces, ¿cómo pasamos ahora esa imagen que quizás ya colocamos a escala de grises, cómo la pasamos a que tenga tres matrices? Entonces, lo que comenta Nathanael es que él puede crear tres matrices que tengan unos y luego lo que hace es colocar la información de la imagen en escala de grises a todas las matrices. Prácticamente con esa operación que él dice de multiplicar, lo que hace es colocar la misma información en las tres matrices. Y el efecto es que se ve la misma imagen en escala de grises, pero que ahora ya la composición es de tres matrices. O sea, como si fuera una RGB. Y entonces ahí ya se pueden colocar anotaciones a color. Fíjense, esto sería, digamos que el proceso directo. Si uno pensaría en leer la imagen
transformar la escala de grises y ahí colocar los rectángulos con colores, con diferentes colores, entonces el resultado no sería el que esperamos, ¿no? Por ejemplo, aquí me aparece la misma imagen en escala de grises y las anotaciones en blanco y en negro. Aunque aquí en el RGB de los rectángulos le colocamos otra combinación de color, pero no lo respeta porque es una imagen en escala de grises. Incluso si pensaran que a lo mejor el parámetro CMAP tendríamos que cambiarlo a accent de las imágenes a color, tampoco veríamos el resultado, ¿no? Porque la imagen es escala de gris y la queremos presentar como una imagen a color y el resultado es que no vemos el color, sino más bien pues estas tonalidades extrañas y tampoco se consigue el resultado. Esto es una forma de hacer lo que Natanael hizo, pero con otras instrucciones. Por ejemplo, si tomamos la imagen en escala de grises, fíjate, si tomas la imagen en escala de grises y esa la transformas a RGB, obtienes el mismo resultado, Natanael. Pues es el mismo efecto de que si tú creas tu tensor de 3 matrices y lo multiplicas por la información del RGB, de la escala de grises. Entonces, esto hace lo mismo. Cambia una escala de grises a un RGB. Sí, lo había notado. Primero lo hice así, Ya. luego dije, ahí me di cuenta de que, bueno, supongo que se podía hacer eso, ¿no? Pensé que no se podía, pero de ahí digo, ¿cómo lo hacen? No he entrado a revisar la librería que hacen, ¿no? De ahí ya lo puse con los unos, ¿no? Y esa multiplicación. Pero sí vi que Mm. funcionaba esa constante que tenemos ahí, ¿no? El color gray a RGB. Ajá. Sí, porque está la opción, de todas las opciones que permite la transformación, pues este es uno. Entonces, Mm. vean, acá ya, y ya sobre esta imagen se pueden colocar las anotaciones y ya respeta los colores de las anotaciones de los rectángulos. Entonces era un poco pensar en ese aspecto, en cómo están conformadas las imágenes, escala de grises o a color, y tratar de idear una forma en la que uno pudiera tomar una imagen en escala de grises y transformarla a color respecto a la composición de las tres matrices. Entonces era como que un poco, no un problema así de visión, sino más bien para que ustedes pensaran en lo que habíamos visto y que si tenían sobre todo, bueno, algunos conocimientos un poco más de NumPy, pues podrían hacer estas operaciones, como comenta Nathaniel, ¿no? Multiplicamos los tensores por la matriz y todo eso, bueno, también. O si no, quizás pensar en esta opción, ¿no? De que si podríamos transformar ahora de gris, lo paso a otra vez RGB, pero para que la composición ya sea de tres matrices. Entonces, bueno, y podría haber otra posibilidad, a lo mejor sí, quién sabe, y quizás a alguien se le ocurriera otra forma de hacerlo y podría salir también, siempre y cuando el resultado sea sería una opción correcta, ¿no? Recuerden, acá en cuanto a programación y visión artificial, nosotros vemos una posibilidad, pero no quiere decir que sea la única, entonces podrían haber otras alternativas. ¿Vale? Y bueno, entonces, los que no tuvieron oportunidad de hacerlo, de todos modos, inténtenlo, ahora ya vieron, traten em, de rehacerlo o de hacerlo a partir de estas indicaciones y también de una vez la segmentación de las naranjas, ¿no? Esa que solo es igual para practicar las operaciones de transformación de formatos y la segmentación a través de estos, de analizar píxel por píxel. Entonces, muy bien. Y de hecho, antes de pasar a lo que ya estábamos hablando, que eran el ruido en las imágenes, quiero tomarme unos minutos para presentarles este ejercicio de la segmentación por color, pero cómo funciona continuamente. Que, por ejemplo, si lo conecto a la cámara que yo tengo conectada a mi computadora o a la webcam y corro esto localmente, vean cómo funciona, bueno, sí, cómo funciona en la práctica el proceso, pero es el mismo. De hecho, aquí está el código, fíjense. Tengo instalado Anaconda y acá estoy utilizando el IDE Spider. Le instalé OpenCV y Matplotlib, las únicas dos bibliotecas. Y bueno, NumPy también está instalado, entonces serían tres. Y ya a partir de esas, acá está el código. De aquí quiero, igual y no lo alcanzan a ver completo, pero lo que sí quiero que
noten, es como están las operaciones de segmentación. Fíjense, aquí está el for, donde segmentamos la imagen. Lo que cambia son los rangos. Aquí estuve jugando un poco con los intervalos que le dábamos a cada canal, pero es el mismo algoritmo. Con los dos ciclos, analizar píxel por píxel. La imagen que tomo, aquí lo tomo de la cámara y para eso lo único que tenemos que hacer es utilizar Video Capture, para crear el objeto con el que se lee la cámara que ustedes tienen conectada. Si están trabajando en una lab, pues la webcam que tiene la lab, o si tienen una conectada, o si tienen incluso varias conectadas, aquí a cada cámara que reconoce le asigna un número. Yo solo tengo conectada una cámara, entonces aquí solo le asigna el 0. Podría ser el 1, el 2, si tuviera más cámaras. Y una vez que tú creas este objeto, luego llamas al método read y te da un frame, que es una imagen a final de cuentas. La cámara toma una imagen y te la da. Cuando tú procesas varias imágenes continuamente, ya entonces estás trabajando sobre el video. Pero no es otra cosa que leer una imagen y sobre la imagen realizar el proceso. Entonces vean cómo acá el método bit, que es el objeto de la cámara, con read me arroja un frame y también me arroja esta otra variable que es red, pero bueno, la imagen está contenida en frame. Siempre y cuando se tome una imagen, es lo que significa esta validación que hacemos. Siempre y cuando haya una imagen, entonces se ejecuta lo demás y lo que hago es lo mismo que veíamos en nuestro código en Colab. Hago un redimensionamiento de la imagen para no trabajar con la imagen grande, que de hecho no sé de qué tamaño me la arroje la imagen, pero bueno, la reduzco, cambio el formato de BGR a RGB y hago la ejecución de mi código que segmenta. Y al final imprimo el resultado. Y ese se imprime acá en esta ventana que luego va a aparecer de este lado. Acá veo la imagen que se imprime. Y es lo único. Entonces, no es complejo cuando preguntan sobre el proceso en videos. Es lo mismo que hacemos con las imágenes. Lo único que tienes que hacer es colocarlo en un ciclo que siempre se esté ejecutando y continuamente estés leyendo una imagen. Eso es lo único. Y bueno, acá podrían haber algunas cuestiones de técnicas, ¿no? De que, bueno, a ver, si reconoce bien tu cámara o no la reconoce bien, que son algunos errores que luego pueden surgir, pero siempre y cuando todo sea correcto, pues esto trabaja bien. Entonces, déjenme, por ejemplo, si ejecuto esto, espero que no me arroje un error, ya saben que siempre esto, como decía un sí, aquí ya. Es que, denme chance. ¿Cuándo? El año pasado que estuvo, aquí está edición, aquí está idea, déjenme ver cuál. Segmenta con el continuo. Am, puede ser porque estoy utilizando aquí la cámara en el zoom. Déjeme ver si apagando el video de zoom, esto logra correr. Ahí está, fíjense. Ya está corriendo, espero que vean. Acá aparece el resultado de la segmentación. Y como pueden notar, está segmentando el color rojo y alcanza a segmentar partes de mi rostro por el rango que yo le di. Y si se fijan, esta parte que está aquí en la esquina es porque atrás hay un cuadro. De este lado hay un cuadro que tiene unos cuadritos rojos, entonces lo alcanza a segmentar. Y de este lado, lo que se alcanza a notar es una mochila que tengo que es de color rojo. Y pues de este lado tengo mi vaso de agua. Vean, por ejemplo, ahí donde le da la luz, pues no se alcanza a ver, pero este está segmentando el color rojo. Ahí chequen cómo se mueve. Espero que no se congele la imagen, sino que se vea a la misma velocidad que yo lo estoy observando. Vean, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, acá en medio de la botella, del vaso, esas franjas blancas es por la luz que le da al vaso, y entonces ya no se alcanza a ver el color rojo. Pero bueno, vean cómo funciona. Aquí esto está corriendo sobre una computadora que tiene un Core i. Me dice qué Core i tengo. Déjenme checar qué Core tiene esto.
Pero no está corriendo sobre GPUs ni nada por el estilo, sino simple CPU, solo que, pues, relativamente rápido. Fíjense, es un procesador de onceava generación, es un i5, un 5 i5 de onceava generación, 2.6 gigas, 2.5, 2.6, con 16 gigas de RAM. Es un CPU como tal, corriendo esto esto lo estoy dejando corriendo continuo, o sea, no tiene un retardo ni nada por el estilo, entonces tampoco va al momento, ¿no? Sí hay un ligero retardo, que es por el procesamiento que está haciendo en la segmentación, pero bueno, así funciona. Déjenme ver un comentario. Ok, buenas noches. Entonces, es el mismo código. Acá lo importante, que todo lo que viene acá para preparar la cámara son como 3, 4 líneas de código. O sea, no es un tema eso. Y lo que es interesante y en lo que nos centramos es en el algoritmo. Sí, porque si logramos optimizar el algoritmo más, pues esto va a correr más rápido. O cualquier algoritmo que queramos aplicar, pues este podría ser eh, sí, como un template. Y ya quitas todo, acá donde dice ejecución de los algoritmos, acá colocas el algoritmo que va a correr sobre la imagen que ya redimensionaste para hacerla más pequeña. Luego les voy a pasar unas indicaciones para que ustedes puedan instalar Anaconda en sus computadoras y puedan crear un ambiente para que instalen OpenCV y las bibliotecas, que es lo único que necesitan. No es necesario que lo hagamos que lo hagan ustedes al momento porque podría alentar su equipo. Vean, por ejemplo, esto está consumiendo al momento con todas las aplicaciones, con con la videoconferencia de Zoom y Anaconda, 8 gigas de RAM en este momento, ¿no? 8 gigas. Y ahorita que está corriendo el programa, ¿no? Entonces, si tu computadora tiene por ahí de 8 gigas, pues prácticamente se acabaría todo, ¿no? Si tienen 16 gigas como la mía, bueno, todavía se puede ejecutar muy bien. Pero este es el algoritmo, ¿no? Más adelante correremos otro, ya que hagamos el siguiente proyecto, también lo ponemos a correr localmente para que veamos cómo se comporta en la ejecución. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Una consulta. Sí. Aparte de poder segmentar así por colores, ¿no hay otra forma de segmentarlo de repente por forma? En el caso de la manzana naranja que vimos, a veces no queda tan exacto, ¿no? No sé, de repente también segmentarlo por forma, no sé si es una imagen de color, por ejemplo, en el caso de la naranja, si es de color naranja, pero si tiene una forma redonda, entonces sería como una aproximación más exacta. Así es exactamente. Si esa segmentación de color tiene ese detalle de que no es así bueno, ya lo vimos, ¿no? En la práctica, tan exacto en ocasiones, ¿no? Si le da la luz y todo eso. Entonces, si uno quisiera más precisión en cuanto a, por ejemplo, detectar el objeto, ya entonces podríamos aplicar otras técnicas de detección de objetos que se fijen, como tú dices, en la forma, que ese es el siguiente paso. De hecho, es a lo que vamos. Ahorita que pasemos con la parte de los filtros y del ruido, lo siguiente que vamos a hacer es detectar rasgos como la forma o las esquinas. Y eso nos va a llevar a ver esos otros algoritmos y luego, bueno, todo eso desembocaría en el tema de las redes neuronales que ya tú no le dices qué detectar, ¿no? Esa solo, tú le dices qué es lo que quieres encontrar y solo detectan las características que necesitan para encontrar el objeto. Pero sí, en eso consisten las otras aplicaciones de visión que vamos a estar checando. Ah, ya, ya, gracias. Entonces déjenme detener este. Y solo el Anaconda funcionando
consume como 2 gigas. Yo lo he levantado también en máquina local, pero lo he levantado por ahí busqué que se puede usar igual, ¿no? Un environment virtual para Python y tuve que instalar el OpenCV y el NumPy. Ujú. Ah, ok, Solamente, ok. Entonces ya tú ya lo tienes como sí, un ambiente listo para... de repente le sirve también. Yo les paso por ahí, por el chat. Ah, claro. Yo O si no, lo instalé, puedes también publicar en el Classroom. Así como que, a ver, entren a este enlace o cosas así, las pueden subir a Classroom y así ya nos damos cuenta todos. Pero muy bien, muy bien. Bien, entonces voy a dejar esto y eh, vamos a retomar el ejercicio de filtrado. Entonces, ahora sí también, los que puedan seguir el ejercicio, les voy a pedir que entremos a el tema 1, procesamiento digital de imágenes, en la tarea 2 de ruido y filtros en imágenes, y vamos a abrir el notebook. Este ya lo empezábamos a resolver. La clase anterior habíamos leído la imagen del gato, si se acuerdan, y sobre esa íbamos a aplicar varias técnicas de filtrado. Entonces vamos a abrir ese ejercicio y subir la imagen que es la del CAT N1. Esa también seguramente ya la tienen. Si ya la tienen, la suben. Si no, estas también se las puedo pasar aquí por el chat. Es las del gato N1. CAT N1. Ah, ok, ahí están las referencias de Nathanael para instalar en su ambiente. Que digo, igual si tienen chance pueden instalar Anaconda y con Anaconda mm, tiene su interfaz para crear los ambientes y también es rápido para los. déjenme- Ahí les envié la imagen del gato por si la necesitan. Entonces, cuando tengan el ejercicio ya listo con su imagen, me dan una señal para continuar, ¿sale? Ok, Miguel ya tiene su ambiente listo. A Marcelo también. Igual. Ah, ya están listos, vale. Vale, perfecto. Entonces ya está la imagen, ¿no? Ya la podemos utilizar a través del código. Vamos a correr el primer bloque, que es la importación de la librería. Estamos trabajando con estas tres, ¿no? CB2, NumPy y Matplotlib. Las únicas tres que necesitamos por el momento. Entonces leemos la imagen. Aquí, seguido de la lectura, hacemos la transformación de BGR a RGB para que podamos ver los colores correctamente del gato. Ya está, ya aparece. Entonces, como ven, esta imagen tiene un cierto nivel de ruido, que no es muy alto, pero sí se alcanza a notar, sobre todo en el fondo. Y bueno, también en parte de la imagen del gato también se alcanza a ver, pero sobre todo en el fondo
Son esas regiones como rojas, azules o verdes, muy tenues, pero que se notan, ¿no? Porque debe ser completamente gris el fondo y no lo es. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Un filtrado. Estábamos revisando que los ruidos pueden ser de diferente tipo. Dos muy comunes son el ruido gaussiano y el ruido sal y pimienta. Aunque no necesitamos detectar nosotros visualmente qué tipo de ruido tenemos, lo que sí podemos hacer es aplicar filtros. Y les decía que los filtros se basan en el mecanismo de la convolución, que consiste en hacer pasar un kernel sobre la imagen, ¿no? Sobre toda la imagen, y haciendo operaciones de multiplicación de los píxeles los valores que quedan abajo del kernel por el valor del kernel y al final una sumatoria. En este caso, este kernel está diseñado para obtener el promedio. Entonces, al momento de obtener este promedio en una imagen nueva, colocamos el valor del promedio en el píxel de en medio y nos vamos recorriendo. En eso consisten los filtros de este tipo. Y bueno, acá el resultado, observen cómo se atenúa el valor, esos valores de 20, 30, de este lado quedan como 18, 18, aunque aquí este que estaba en 15 se había afectado un poco, termina en 19 y este 16 termina en 18, ¿no? Pero sí se atenúa. Y esto se realizaría con las tres matrices del RGB, con el mismo tipo de kernel. Vamos a aplicar un filtro de promedio a la imagen para ver qué tanto nos ayuda en la imagen del gato. Entonces, abajo en filtro de promedio, el resultado lo vamos a almacenar en imagen blur y sería igual a cb2. El método es blur con B minúscula, blur de filtro. Los parámetros son el primero src, que es la imagen sobre la que se aplica el filtro, es la imagen del gato, pero la que es RGB. Acá le colocamos imagen RGB. Siguiente parámetro que necesitamos es el tamaño del kernel. O sea, este tamaño va a ser de 3x3. Puede ser de cualquier tamaño, puede ser de 3x3, de 4x4, puede ser de cualquier tamaño, pero siempre y cuando sean valores impares. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, un kernel de este tipo, de 3x3, acá lo definiríamos con una tupla de 3,3. Entonces esto se aplica a la imagen, el resultado se almacena en imagen blur y vamos a ver ese resultado. Ya están las dos líneas para imprimir la imagen. Fíjense. Hay un cambio en la imagen que quizás ustedes lo noten mejor en sus computadoras. Ahora, lo que veo es que se suavizó un poco más el fondo. Sin embargo, la imagen del gato como que se ve un poco más también, o decirlo un poco más, por así decirlo, como borrosa, la imagen del gato. Pero sí hay una diferencia. Este es con un kernel de tamaño 3x3. Si aumentamos el kernel, por ejemplo, si lo quiero aumentar a 4x4, también funciona. Entonces, sí acepta valores impares, ¿no? El que no acepta valores impares eran los otros. Entonces, si esta es una imagen, un kernel de 4x4, sin embargo, entre más aumenten el tamaño del kernel, el resultado se puede ver, pues no tan conveniente. Vean, un kernel de tamaño 10x10. Sí se reduce considerablemente el ruido en el fondo, se ve prácticamente gris, sin embargo, se ha llevado muchos detalles del gato, por eso es que se ve más borroso, se empiezan a perder los detalles. Entonces, debe de haber un balance entre el ruido que se puede eliminar y el resultado y los detalles que se quedan. Si se pierden muchos detalles, conviene aplicar kernels pequeños, como de 2x2, de 3x3. Vean ese de 2x2. El efecto no es tanto, pero tampoco se lleva muchos detalles del gato.
uno de 3x3. Quizás 3x3 sería como el balance entre no quitar detalles y reducir ruido. Este es el filtro de promedio. Otra técnica de filtrado que también se basa en el mecanismo de la convolución es el filtro gaussiano. Aquí también tenemos un kernel que se convoluciona sobre la imagen, justo como en el filtro de promedio. Sin embargo, los valores del kernel, estos no están diseñados para obtener el promedio. Son datos que surgen de una función exponencial, como este tipo, ¿no? Una función exponencial, de ahí que se llame filtro gaussiano. Y funciona particularmente bien cuando el ruido es ruido gaussiano. Si uno tiene ruido gaussiano, podría funcionar muy bien un filtro gaussiano. Entonces, estos valores se obtienen a partir de esa función y también atenúa el ruido. Vean este resultado con ese kernel, también se han atenuado estos valores donde había este ruido en la imagen original. El ruido, a final de cuentas, son píxeles que están por afuera de la media, digámoslo así, ¿no? De los valores que están alrededor. Son puntos que sobresalen, que no siguen la misma tendencia. Vamos a aplicar a la imagen del gato el filtro gaussiano. Este lo obtenemos como CB2.Gaussian con G mayúscula, Gaussian Blur. Es un filtro gaussiano. Acá los parámetros también van a ser la imagen del gato RGB, es la imagen original y el tamaño del filtro. Por ejemplo, aquí también podemos probar un filtro de tamaño 3x3. Y hay otro valor que también es necesario, que es sigma. Sigma X es un valor que tiene un intervalo. De hecho, aquí lo vemos en la ayuda sigma X. Es la desviación estándar en X, en la dirección en X. Entonces, como las imágenes se pueden ver como funciones de dos variables porque está la coordenada en X y la coordenada en Y. Por eso es que acá habla sobre una sigma en sentido X, sentido Y, que es la desviación estándar. Entonces puede ser un valor 0, 1, 2, 3, y eso también afectaría el resultado. Por ejemplo, si le dejamos 0, que la desviación estándar, o más bien que sea de 1, la desviación estándar, con un tamaño de 3,3, checamos el resultado. Vean el resultado de ese filtro, compárenlo con la imagen anterior, que era el filtro mediana. Puede que el efecto no sea tan marcado por la cantidad de ruido que tiene la imagen. Pero ustedes díganme, ¿qué filtro consideran que da mejor resultado? ¿Promedio o gaussiano? Creo que con el gaussiano, al menos la imagen del gato no se ha distorsionado mucho, ¿no? Eso es lo que yo veo más o menos. ¿Sí? Yo no alcanzo a ver mucho el cambio, sinceramente, pero voy a cambiar a ver el tamaño de... Por ejemplo, en este tipo de filtros, ¿me acepta una máscara, un kernel, perdón, más grande? No, aquí es donde no, aquí es donde si ustedes probaran un tamaño de kernel de 4x4, eso significaría una ventana de 4x4. Sin embargo, no es posible por cómo está programado este método, ya que acá incluso en el error aparece el por qué. Y es que tiene programado que el tamaño, el ancho y el alto, módulo 2 deben ser 1. O sea, aquí es donde uno se da cuenta que el tamaño debe ser impar. Por ejemplo, sí aceptaría un tamaño de 5x5 porque 5 es impar. 5x5 sí lo acepta. 6x6 no lo aceptaría, ¿no? Porque otra vez es par. Este no lo acepta, pero 7x7 sí, aunque ya sería una ventana muy grande.
Pero fíjense que cuando aumentamos el kernel, en el anterior con un kernel de 10 ya se veía muy distorsionada la imagen. En este, con un kernel de tamaño 7 por 7, aún no se distorsiona mucho. Fíjense. Si ustedes creen que funciona mejor el filtro gaussiano en la imagen del gato, puede ser que el ruido haya sido ruido gaussiano. Y por eso es que este se acopla mejor. Intentaremos una tercera técnica que es el filtro de mediana. Este tipo de filtrado trabaja de manera similar a los anteriores en el sentido de que también hay un proceso de convolución y entonces también hay un tamaño de ventana. Sin embargo, no hay un kernel. Y eso es porque, ¿cómo se obtiene la mediana? ¿Alguien puede recordar cómo obtenemos la mediana de un conjunto de valores? Si tomamos una ventana de 3 por 3, entonces estamos englobando estos valores, que es al final pues un arreglo, ¿no? Una matriz de valores. ¿Cómo se obtiene la mediana? Es una métrica estadística. ¿Quién se acuerda de sus clases de estadística, de probabilidad? ¿Cómo obtenemos la mediana? ¿O qué es la mediana? Suma de los 9 valores dividido por 9. Ok, esa no la había escuchado. Es el valor que divide el conjunto de datos en dos. Ese me suena más. El de la suma de los 9 valores dividido por 9, ese es el promedio, ¿no? Es como el promedio. Ese me suena más al promedio. O a la media, a lo mejor te confundiste con la media, que la media puede ser equivalente a la media aritmética, al promedio. Pero este es mediana. Entonces, en la mediana es un poco como lo comentaba Kevin y Nathaniel. Es el de en medio, ¿no? El que ordenas los datos y tomas el de en medio. Entonces, por ejemplo, en esa ventana, lo único que tenemos que hacer es ordenarla de menor a mayor. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 4 quinces. Luego tenemos 16, 1, 2, 3. Y tenemos a los que representan el ruido, que es el 20 y el 30. Entonces, una vez que están ordenados, tomamos el de en medio. Como este es un número impar, el de en medio, pues queda exacto, ¿no? Es el 16, es el 16. Aquí quedan 4 de este lado, 4 de este lado. Esta es la mediana, los ordenas y el de en medio. Entonces, en la nueva imagen sustituyes el píxel de en medio por el valor de la mediana, el 16. Y ya te pasas a la otra ventana y haces lo mismo. Ordenas, tomas el de en medio y sustituyes el 16. Por eso es que este filtro no necesita un kernel, porque solamente toma la ventana, los ordenas y tomas de la misma ventana, tomas el valor con el que sustituyes. Los filtros de mediana funcionan muy bien, especialmente cuando el ruido es de patrón fijo o sal y pimienta. El promedio en caso sería 17.5. Ok, ajá, así es. Fíjense, este es el valor de la mediana, el promedio sería 17.5, que ya cuando lo redondeas, pues te da prácticamente 18. Vamos a aplicar el filtro de mediana finalmente a la imagen del gato y el método es cb2.median con M mayúscula. Perdón, es con M minúscula. Median blur, M minúscula. Hay algunos métodos, eso todavía no logro descifrar por qué algunos métodos empiezan con mayúscula y otros con minúscula en cuanto a OpenCV. Pero bueno, este es median blur y los parámetros igual que en todos es la imagen y el tamaño de ventana. Vamos a poner la imagen del RGB y el tamaño de ventana igual. Si queremos una ventana de 3 por 3,
como en la presentación. Em, ok, aquí vean cómo nos arroja un error. Extraño, ¿no? Porque, bueno, el tamaño ya está definido de este lado. Sin embargo, el código del error lo que nos dice es que el argumento del tamaño debe ser un entero. K-size es este argumento. Sin embargo, no acepta una tupla, tiene que ser un entero, por ejemplo, 3. Con 3 sí funciona. Otra vez, la razón es cómo está programada la función median blur en OpenCV. Y es que esta, al igual que el filtro de Gaussiano, no acepta ventanas con tamaños pares. Pero además, este agrega otra condición, y es que la ventana sea cuadrada. Perdón, sí, 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 cuadrado, o sea que tengas de un lado, por ejemplo, 3, entonces va a ser 3 y 3. O si este es 5, entonces es de 5 por 5. En los casos anteriores, uno podría colocar una ventana que no fuera cuadrada. Por ejemplo, una ventana de 5 por 7. Esto era posible. Es posible en el filtro gaussiano. También es posible en el filtro de promedio. Pero donde ya no es posible es en el filtro de mediana. Aquí debe ser forzosamente un cuadrado. Vean el resultado. Igual pueden hacerlo más grande. ¿Qué pasa si el cuadrado es de 9 por 9? Vean ese resultado, ¿no? Este parece alguno de los filtros que luego aparecen en las cámaras que toman una imagen y la procesan y luego el resultado es muy diferente, ¿no? Esta se parece como a uno de esos filtros donde se modifica la imagen. Este es por un tamaño de ventana muy grande. Pero vean el fondo. Prácticamente eliminó el ruido del fondo. Sin embargo, dentro del gato quitó varios detalles. Si comparamos los tres filtros con un mismo tamaño, aquí un tamaño de 3 por 3, el gaussiano también un tamaño de 3 por 3, tamaño de ventana igual, y el de promedio 3 por 3. Considerando estos tres, finalmente, ¿cuál técnica creen que haya funcionado mejor para esta imagen? Yo estoy entre el filtro de mediana y el otro que es el filtro gaussiano. De mediana, ¿no? También. Es posible que el ruido que tuviera la imagen haya sido ruido de patrón fijo, sea ruido sal y pimienta. Y por eso es que este filtro funcionó mejor. Pero también puede que haya funcionado mejor porque el filtro de mediana tiene una ventaja respecto a los anteriores. Notemos la atenuación. Como de 20-30, en el caso del filtro de promedio, 20-30, estos se atenuaron a 18, 19 y afectó a píxeles que estaban alrededor. De este lado, igual, de 20-30 también se atenúa a 19, a 20. Y en el filtro de mediana, la atenuación es mucho mayor. O bueno, es mayor, ¿no? De 20-30 a casi se atenúa a 16-16. Es más el efecto, comparación de los otros dos. Y eso es porque en este filtro de mediana no haces un cálculo, sino que tomas valores de los píxeles que están en la misma ventana. O sea, este 16 es un valor que está en la misma ventana.
Y la ventaja que tiene, a diferencia del promedio, cuando uno hace el promedio, estos afectan en el promedio. Un valor grande va a afectar en el resultado del promedio. Puede darnos como resultado un promedio, pues un valor mayor que si uno ordena los píxeles y toma el de en medio. Siempre va a ser un píxel que está dentro de la ventana y generalmente los valores, ya sean pequeños, muy pequeños, podría haber aquí un valor como 3 y también también ser ruido, o estos que son 20 y 30 y quedan en los extremos. Tanto los pequeños como los grandes quedan en los extremos y entonces uno toma del de en medio, que es más probable que sea de los píxeles que están alrededor, que forman parte de lo normal. Y por eso es que el efecto es mayor. Y además, pues, computacionalmente puede que ahí se vaya, pero por ejemplo acá, pues hay una multiplicación, ¿no? Y una suma. Y de este lado, pues el ordenarlos. Se puede que computacionalmente estén al mismo nivel, pero bueno, en cuanto a resultados, a veces da muy buen resultado el de mediana. Bien, vamos a hacer una segunda actividad sobre filtros, para lo cual necesito que elijan un número entre el 1 y el 4. Pueden repetirse, pero sí eh, coloquen su número o elijan un número y colóquenlo en el chat para que todos vean. Ya hay un 3, ya se repitió el 3, 4, 2, entre el 1 y el 4, Eduardo. 1 y el 4. Creo que 5 no tenemos. Ya se repitió otra vez, ¿no? Pero bueno, está bien, o sea, no importa que se repita, porque solo son 4 posibilidades, ¿no? Tampoco son tantas. Pero las 5 no hay. Estas son, entonces, si alguien eligió el 5, puede cambiarlo por el 1, que nadie lo eligió. Entonces, estos son los nombres de las imágenes. Carro N3, carro N5 es el 2, el 3 es Face N5 y el 4 es Face N3. Entonces, chequen muy bien qué imagen les tocó, porque le van a aplicar un filtro y el reto consiste en decir cuál es el filtro que mejor resultado da para eliminar ruido. Esas imágenes son las otras que aparecen en el ejercicio. Face N5, N3, carro N3, N5, cat N5. Bueno, esta no, igual y esta es la 5, ¿no? La cat N5, pero ya no, bueno, sí, ¿no? Cat, esa no la estaba considerando. Entonces toman su imagen y le aplican filtros. Eso lo vamos a hacer en el siguiente, en el reto 1. Acá, por ejemplo, dice, lee la imagen. Ah, bueno, el reto 1, ¿no? Bueno, sí, en el reto 1. Lee la imagen mediante el método de OpenCV. Aquí yo le llamé cat a la imagen, pero esa sería la imagen que ustedes elijan. Puede ser la del carro o la de la chava. Hay unas que tienen un nivel de ruido mayor. Por ejemplo, este tiene un nivel de ruido mayor. Esta es la N3 que la N5. Y en cuanto al carro también, ese es un ruido un poco mayor que el que la otra. Y la del gato. Yo voy a tomar la del gato. Ustedes toman la que ya eligieron. Yo voy a tomar esta imagen. Igual hay que descargarla, ya saben, ¿no? La seleccionan, luego se van a los 3 puntos, abrir en una nueva. En esa nueva ventana la descargan y ya que la tengan, la arrastran. Entonces yo utilizaré esta imagen, la del CAT N5, para hacer el reto 1. Aquí en el reto lo que vamos a hacer primero es leer la imagen y mostrarla. Podemos hacer la transformación de BGR a RGB y después mostrar la de RGB. Y abajo le aplicamos filtros. Ya están las líneas de código donde ustedes pueden aplicar primero el filtro de promedio, luego el gaussiano
y el tercero es el de mediana. Y luego lo que pasa, bueno, es que se grafican todas las imágenes y ya uno ve cuál es la que funcionó mejor. Por ejemplo, acá el primer caso, ¿no? Leer la imagen. Entonces vayámoslos haciendo. Ya si tienen ustedes su imagen, ya la descargaron y ya la subieron. Aquí sería CB2 Image Read. Mi imagen se llama CatN5. La extensión también. Si lo ejecuto así, no voy a ver los colores correctos, ¿no? Entonces tengo que hacer la transformación. Puedo llamar a esta otra cat RGB, CB2, CBT Color, la imagen cat a CB2 punto color de BGR a RGB. Y acá tendría que cambiar la variable, ¿no? Tiene que ser la RGB. Ya muestro la imagen. Esta, la del cat N5, era una imagen que tenía demasiado ruido. Es un ruido más intenso que el primero. Tampoco es que todo el ruido se pueda eliminar, solo se reduce. Entonces voy a hacer las pruebas para identificar qué tipo de filtro funciona mejor. Que por ejemplo, el filtro de promedio. CB2, Blur, con la imagen RGB. Aplicamos con un valor de ventana de 3. Siguiente, Gaussiano. CB2. Gaussian Blur también. A partir de la RGB, con un tamaño igual de 3×3. Y la desviación estándar en el eje X de 1. CB2 para el filtro de mediana. Median Blur. Imagen original, cat RGB. Un tamaño de filtro de 3×3. Y este ya. De hecho, aquí nada más es un valor. Es un entero. 3. Entonces, cuando terminen de aplicar, de programar los métodos para los 3 filtros, solo tienen que correr el bloquecito y aparece. Ah, pero es que se está graficando, se graficó la imagen que no es RGB. Y además aquí está difícil saber cuál es el filtro de mediana, cuál fue el filtro de promedio y el otro. Entonces, primero, en el subplot 2,2,1 le pueden cambiar a la imagen RGB. Y además, antes de que se muestre la imagen, pueden agregar un título. Aquí sería la imagen original. Luego, y ya se grafica cat RGB. Antes de graficar cat blur, puedo agregar otro título. Este que diga filtro de promedio. Antes de graficar la gaussiana, el título sería filtro gaussiano. Y antes de graficar median, el título mediana. Nuevamente, ahora sí, ¿no? La original, filtro de promedio, filtro gaussiano y filtro de mediana. Y aquí me doy cuenta que aquí sí veo, y sí está relativamente claro que el mejor filtro para el caso del CAT N5 fue el de mediana.
Con los mismos parámetros es el que mejor resultado da. Aunque no se eliminó completamente el ruido, pero sí se redujo considerablemente. Y bueno, se empezaron a eliminar algunos detalles de la imagen del gato, por lo que no sería recomendable un filtro de una ventana más grande, aunque lo podría aplicar. Por ejemplo, si aumentamos ventanas en los tres, 5, 5 y aquí de 5, vean original, promedio, promedio sí se lleva mucha información, gaussiano no tanto, y mediana como que sigue dando mejor resultado. Marcelo, en tu caso también, ¿no? En tu imagen, la mediana es Face N3, vamos a checar esa imagen. Es la de esta chava, ¿cómo se llama? Scarlett Johansson. No, Emma Watson, ¿no? Face N3 ahí está. Sí es un ruido más marcado y te dio mejor resultado la mediana. Eso quiere decir que qué tipo de ruido tenías posiblemente, Marcelo, en la imagen. Si te dio mejor resultado el filtro de mediana. Sal y pimienta, exacto. O ruido en extremos. Ruido sal y pimienta, ruido de patrón fijo. ¿Quién más tiene su resultado? ¿Qué filtro le dio mejor en la imagen del auto? ¿Alguien ya terminó con la del carro? ¿Quién más tiene otro resultado? ¿O alguna pregunta respecto al proceso? Aún trabajando, ok. Tengo una duda, Joel. A mí me tocó el ¿Qué pasó? auto N5, Ajá. pero no, no, así como que no, no, pues yo no identifico, ¿no? ¿Qué tipo de ruido sea ese? Pero ya le aplicaste los tres filtros Ya, ya, y ya. ¿cuál te dio mejor resultado? Es que, bueno, O casi todos dan igual. Hay pues, algunos donde no, donde no igual. sé, es que sí como que necesitas tener como muy buena vista, ¿no? Porque si no, porque por ejemplo en el gaussiano y en el de mediana, como que el auto también o sea, pierde calidad Ajá, de imagen, ¿no? sí. Y en el de por medio muy, o sea, no sé si quieres comparte mi pantalla. A ver, sí, 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 déjame ver. Déjalo activo. Ya está. Ok. Entre todos vemos. Marcelo comenta que parecía que al eliminar el ruido perjudica la imagen principal. Sí, eso es lo que sucede con este tipo de filtros que como trabajan sobre toda la imagen,
se llevan pues detalles de los objetos. Ya veo tu pantalla. Esto me estoy preocupando, ya necesito más graduación en mis lentes. Sí veo tu pantalla, pero nada más. La pura pantalla. No sé si ya. Sí, ese pues, ¿no se está Ok. compartiendo el...? Veo más bien el escritorio, pero el escritorio vacío. A ver, espérame. Ah, ya está, ¿no? Es que estás moviendo. ¿Aquí se ve? Ah, ok. Ya se Oh, ve. Ah, sí. Es que aparte también la imagen está pequeña. Bueno, ahí se ve pequeña, ¿no? Pero sí, es la original, promedio, gaussiano y mediana. La que sí se ve que quita más detalles del auto es la de promedio. Sí se ve como que más borroso el auto. Y ese creo que bueno, sí tenía un poco de ruido la imagen. Yo estaría entre gaussiano y mediana como mejores resultados. Quizás entre gaussiano y mediana. no hay ninguna función en OpenCV que te indique qué tanto ruido tiene una imagen. ¿Qué tanto ruido? Bueno, si se puede, no sé. Pero ya me estoy viajando, ¿no? Ya voy a dejar de compartir. Listo. Sería interesante checar cómo. A ver, hay que hacer zoom. Ok, parece que mejor se ve la original. Ajá, parece que mejor se ve la original, exactamente. En el caso del auto. Eso pasa cuando el ruido no es muy alto en la imagen, que es el caso del auto. Entonces le aplicas los filtros y como que ninguno te convence. Cuando el ruido es muy grande, como en el caso de esta imagen que yo tengo del gato, sí se alcanza a ver el resultado muy claro. Ahora, lo que tú preguntas de qué tanto ruido tiene la imagen, me suena una pregunta interesante. Y yo creo que podría tratarse quizás, así como estamos tratando el ruido, que son valores que salen de la media o del promedio, como un problema en donde quieras detectar anomalías. Y que estadísticamente tú mides, tú ves igual un rango, ¿no? de píxeles y que están, de toda la imagen están entre cierto intervalo. Pero puede que haya algunos que salgan del intervalo normal. Sería Y, como detectar valores atípicos. ajá, un poco. Sin embargo, no sabemos si esos valores atípicos no también forman parte del objeto, o sea, del gato, que los encuentras también acá, ¿no? En los bigotes o en alguna textura. Entonces es un problema interesante. Podríamos incluso checarlo, darle una checada y la próxima semana ver qué encontramos sobre cómo determinar qué cantidad de ruido tiene la imagen. Está. Por ejemplo, Miguel, él tomó la del carro N5 y también, ¿no? Está, creo que es la misma que tú tienes. No, no, Juan, ¿cuál habías tomado tú? ¿La N5 o la N3? La N5. Ah, ok. Miguel también eligió esa y igual comenta que está entre mediana y gaussiano. Sí, y bueno, no se alcanzó a ver muy bien, pero sí como que el promedio no daba tan buen resultado. Casi siempre mediana o gaussiano van a dar mejores resultados. Entonces, esto se trata nada más de un poco de experimentar qué tipo de filtro conviene. Ya ahora en visión, incluso hay algunas aplicaciones donde tienes ruido en tus imágenes y te dicen, bueno, pues si tú entrenas un sistema de visión con imágenes ruidosas y tu sistema lo diseñas bien, si al final te das cuenta que tiene buenas precisiones, pues además el sistema fue robusto a ruido. Pero hay otros
escenarios donde sí quieres quitar ruido. Por ejemplo, que quieres utilizar un método de OpenCV que funciona para detectar gatos, pero debido al ruido tiene muchas, una baja exactitud. Entonces, forzosamente, sí necesitarías la etapa de reducir un poco el ruido, aunque sea leve, para que la siguiente etapa de detección no le afecte mucho. Si no le afecta, bueno, entonces pues no es necesario que quites el ruido y tu sistema es robusto. Pero si no es robusto, entonces sí se aplica. Por ejemplo, Nathanael en Face N5 parece que mediana se ve mejor. Face N5 es esta. También era una imagen que no tenía demasiado ruido. Que no se puede hacer más grande. Un poco, ahí está, ¿no? No tenía demasiado ruido. Y funcionó mejor el filtro de mediana. Eso quiere decir que quizás el ruido que tenía Face N5 era también de patrón fijo o sal y pimienta. Correcto. Déjenme aquí quitar. Zoom. Bien. Ok, ya está. Perfecto. Hay un tercer ejercicio, por si ustedes quieren seguir practicando esta parte de los ruidos, que es el reto 2. Este consiste en que ustedes elijan otra imagen de las que no han procesado, cualquier otra en la que tengan dudas, por ejemplo, la CAT N5 o que quieren ver el resultado en el carro N5, en el N3. Elegir alguna otra y hacer el mismo proceso, encontrar qué tipo de filtro da mejor resultado. ¿Vale? Pero también este ejercicio lo vamos a dejar para que lo puedan hacer en sus ratos libres, esperando que tengan ratos libres. Y si no, bueno, ya solamente recordar las operaciones de filtrado. Pero si tienen chance, elijan una imagen otra y de las que están ahí y le aplican diferentes tipos de ruidos, cambiando los parámetros y ya ustedes determinan qué tipo de ruido tenían y además qué tipo de filtro funcionó mejor. Ese es el reto 2. Ya se les han de estar acumulando los retos algunos, pero bueno, todo es por su bien, ¿no? Para que practiquen, sigan practicando más. Esto se trata de práctica. Y si no hay alguna duda o pregunta respecto a este proceso, vamos a pasar al siguiente tema de esta tarde. Una consulta. Sí, ¿Hay casos donde se pueda, donde se tenga que aplicar, no sé, dos veces un método para, no sé, o de repente si se aplica dos veces se mejora la imagen o empeora la imagen? es una buena pregunta, sí. Sería hacerle dos pasadas, una pasada y después otra. Podrían dar buenos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí lo hacemos? Fíjate, ¿no? Cat Blur, voy a hacer lo mismo. Voy a aplicarle dos veces el filtro. Solo aquí voy a cambiar Cat Blur y en los otros también aplico, ¿no? Aplico dos veces el filtro, aquí cambio. Debe ser a Gaussian para que el efecto sea doble. Y acá también, esta la vuelvo a copiar. Vamos a ver qué tanto ganaríamos si hacemos ese proceso. Le aplicamos doble filtro, ¿no? El primero se le aplica a la imagen original, el segundo filtro se le aplica a la imagen ya filtrada y se reescribe la variable, entonces esto es posible, acá también. El primero es a la imagen original y el segundo es a la que ya fue filtrada previamente. Y checamos resultados, fíjate, el promedio sigue degradando mucho la imagen, el filtro de promedio, elimina ruido, pero se lleva mucha información del objeto. Oye, Abajo. bueno, ¿y estas son las únicas funciones que se tienen para eliminar ruido o existen otras? Primer ruido. Me parece que hay otras técnicas. Déjame checar. Pueden haber otras técnicas. Por ejemplo, si vamos a la documentación de CB2, Blur Techniques, ¿no? ¿Cómo le llaman acá? Blurring. No, blurring. Con OpenCV, vamos a ver qué nos arroja, a ver si encontramos otra. Este método Blur, este ya lo sabemos.
Smoothing Images, puede ser el que nos dé acá el filtrado, ¿no? Esta es otra. De hecho, acá creo que y tú puedes proponer el kernel con el método filter 2D, pero ya nos habla sobre otra técnica, ¿no? Incluso nos da ahí un ejemplo de cómo podemos aplicar ese filtro. Tú tienes que proponer el kernel y ya lo aplicas, ¿no? Vean ahí el resultado. Fíjense, incluso acá en los ejemplos de OpenCV se ve cómo la imagen se degrada, ¿no? O sea, lo que vemos, el filtro se aplica a todo, se elimina ruido, pero también hace este efecto a las imágenes de que se vean más borrosas. Acá explica el filtro de promedio, el averaging, igual, ¿no? Ese es el kernel. El filtro gaussiano, acá también está. El filtro de mediana, este también está. Este otro filtro bilateral, lo podrían implementar también. A ver qué tal, qué resultado les da. Filtro bilateral. Ahí viene la explicación. Y ya me parece que solo tiene estos, ¿no? Las otras dos técnicas es el bilateral y en donde tú propones el kernel, que ese es el de filter 2D. Serían esas dos más. Incluso hasta con redes neuronales puede hacerse, pero es más complejo. También, buena pregunta. Esta es la documentación oficial de OpenCV, lo que les decía, ¿no? Que la documentación sí es buena porque explica un poco en qué consiste el filtro y te da un ejemplo de aplicación. Buenas preguntas. Okay, no sé si alguien más, si no, entonces vamos a pasar a nuestro sistema de visión. Recuerden que lo dividimos en etapas y que estábamos trabajando sobre técnicas que encontramos en la etapa de preprocesamiento. Aquí es donde vemos las transformaciones en imágenes, el eliminar ruido, los filtros. Ahora vamos a hablar sobre las otras tareas. Vamos a comenzar sobre este tema, de cómo podemos extraer rasgos, descriptores o segmentar una imagen, que incluso ya lo hicimos a través del color. Esta etapa es importante porque este es el preámbulo, lo que vamos a ver es el preámbulo para las técnicas de detección de objetos. Y esos temas parten de lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que un sistema detecte un objeto? O sea, ¿cómo le podemos enseñar a la computadora que detecte engranes en otras imágenes o que estos objetos son engranes? ¿Cómo le enseñamos eso? Bueno, pues una forma es identificar puntos o elementos clave únicos de estos objetos. Enseñárselos a la computadora y decirle que esos los busque en otras imágenes. Y bueno, en el caso de estos engranes, ¿cuáles serían rasgos o características únicas de estos objetos? ¿Cuáles consideran? Características de estos elementos, que son engranes. ¿Qué los diferencia de, por ejemplo, una botella, de un carro, unos lentes, los dientes? Comenta Eduardo. La cantidad de dientes, los círculos, ángulos de 90 grados. Todas esas son características que tienen estos objetos. Ahora, si bien hay algunas características que resultan directas, ¿no? Cuando observamos, no todas resultan útiles para una identificación, una detección de estos objetos. Por ejemplo, que son círculos. Podríamos ahí hablar de la forma, que son redondos, ¿no? Que son círculos, la cantidad de círculos que tiene. Bueno, si le decimos a la computadora que busque círculos y que los círculos lo van a llevar a los engranes, estos podrían confundirse con círculos que viera en otros objetos, en un balón, en una llanta, que no son engranes, ¿no? Pero hay otros que son más difíciles, por ejemplo, los dientes, que están formados por los ángulos de 90 grados. Esos sí serían buenos rasgos sobre estos objetos, porque no todos los elementos tienen dientes.
una llanta no tiene dientes, ¿no? Un balón es redondo, pero no tiene dientes. E incluso podríamos decir, bueno, si el objeto tiene, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si tiene 14 dientes, se trata de un engrane de este tipo, ¿no? Y si tiene más, entonces puede ser un engrane de este otro tipo, de este otro. Entonces hay rasgos que son útiles y hay otros que no tanto, que pueden hacer que los objetos se confundan. Ahora, si nos centramos en los dientes, que sería un buen rasgo en los engranes, bueno, esos dientes, ¿cómo están constituidos? Bueno, si le hacemos un zoom, podríamos ver esquinas o ángulos de 90 grados, como dicen, ¿no? O lados. Entonces, un diente está formado por 4 esquinas o 2 esquinas y 3 lados. Una vez que identificamos estos elementos que son útiles encontrar, entonces el siguiente paso es definirlos matemáticamente porque, pues mientras esté definido matemáticamente, lo podemos programar. Entonces, ¿cómo podemos definir, por ejemplo, un contorno? Un lado que tiene un diente o el número de esquinas o el número de vértices que tienen los dientes en los engranes. Ese es el reto. ¿Cómo lo definimos? Para que lo podamos programar y que podamos decir, ah, bueno, esto es una esquina, entonces se encuentra 4 esquinas. Bueno, pues en el caso vamos a comenzar con algo que sería un tanto sencillo, ¿no? Ya ven que esto siempre va de menor complejidad a mayor complejidad. Si nos centráramos en el contorno, le hacemos un zoom a este engrane y veríamos la imagen, este fenómeno o este efecto, que el lado que pertenece al engrane tiene un color, este podría ser un RGB o una escala de grises, pero el objeto siempre tiene un color y el fondo tiene otro. Y acá, bueno, el contorno es pues lo que está acá, el contorno, ¿no? Esta forma, es el límite entre el objeto y el fondo. Entonces, si uno encuentra ese límite, encuentra el contorno. Ahora, la pregunta es, ¿qué operación matemática representa una razón o velocidad de cambio de una función? Porque aquí habría un cambio, ¿no? Aquí tenemos unos píxeles grises y de pronto hay un cambio. Y tenemos de este lado píxeles blancos. Ese cambio es el que buscamos. Y creo que ya alguien tiene la respuesta, ¿no? Una función. Una función. ¿Qué operación matemática representa una razón o velocidad de cambio de una función? La derivada. Exactamente, ¿no? La derivada tiene varias interpretaciones. Puede ser la pendiente de una función, pero también representa una razón, una velocidad o un cambio. Y aquí es donde está la clave, el cambio. Porque aquí hay un cambio. Entonces, si nosotros derivamos la imagen, podríamos encontrar ese cambio. O sea, el resultado podría darnos una idea de dónde está el contorno. Vamos a derivar entonces la imagen. Y la imagen es una función a final de cuentas, ¿no? Una imagen es una función que además es una función de 2 variables, donde cada variable es la coordenada. Y aquí tenemos 2 coordenadas, ¿no? Una imagen tiene una coordenada X, una coordenada Y, y el resultado es un valor del píxel. Por ejemplo, esta coordenada nos daría como resultado el 35, suponiendo que esta imagen es escala de gris. Si fuera una imagen a color, bueno, este resultado sería una combinación de 3 valores. Pero vamos a trabajar sobre una imagen en escala de grises, ¿no? Para encontrar el contorno. Entonces, una imagen, aquí ya vemos que la podemos representar como una función. Y como es una función de 2 variables, entonces la derivada de la imagen se convierte en el gradiente. El gradiente, pues no es otra cosa que la derivada de una función de varias variables. Y la imagen es una de ellas. Como tiene 2 variables, entonces el gradiente sería el gradiente con este símbolo, ¿no? De la imagen, esta es la imagen. Como son 2 funciones, entonces tengo que derivar parcialmente la imagen respecto a la primera variable. Y luego también tengo que derivarla respecto a la segunda variable, parcialmente. Ese sería el resultado de la derivada, si el gradiente, de la imagen
digamos, en un sentido y en otro sentido, en una variable y en la otra. Y aunque esto parece complejo, porque bueno, ya nos lleva a los gradientes y a las derivadas, y ya ni nos acordamos de las reglas y de cómo derivar, en realidad es más sencillo de lo que pareciera, porque ya en la práctica, en la programación, cuando uno tiene una imagen que se puede ver como pues un conjunto de valores discretos, entonces existen aproximaciones de las derivadas. Y la aproximación de una derivada en discreto es una diferencia de píxeles, que solamente tienes que restar los píxeles que están juntos. Por ejemplo, si aquí tomamos esta parcial, que es con respecto al eje X, la parcial de la función respecto a X, no sería otra cosa más que una diferencia de el píxel X, Y menos el píxel anterior, o sea, X menos 1, manteniendo la coordenada en Y. Entonces, aquí hacemos una diferencia. Que eso es como si restáramos estos dos, ¿no? Estos dos, y luego resto los otros dos, y luego resto estos dos, o sea, los que están juntos. Y así hasta que llego al final, y luego me bajo o luego cambio la coordenada Y y sigo restando de dos en dos. Y en la programación de este tipo de procesos, ¿qué creen que es lo que se utiliza? El mecanismo de la convolución. Ese también es una convolución donde el kernel, sería un kernel de este tipo, ¿no? Como de un -1 con un 1. Entonces multiplicas el que queda abajo por el -1, el que queda del otro lado por 1 y al final lo sumas. Y entonces estaría restando, ¿no? Porque quedaría -35 más 35, entonces es una resta. Y así es como si convolucionáramos la imagen con un pequeño kernel y eso nos está dando la derivada de la imagen. ¿Qué pasa cuando donde convolucionamos es parte del objeto? Entonces es muy posible, es muy probable que los valores que se restan son los mismos. Por ejemplo, acá hay puro 35. Entonces tú restas 35 menos 35, el valor es 0. Y sigues restando 35 menos 35 y es 0 hasta que tocas el límite, porque ahí entonces es donde restarías 200, que es el valor del píxel blanco, menos 35. Ahí ya cambia, ahí ya ves este resultado, 165. Pero una vez que estás del otro lado, pues sigues restando valores iguales, 200 menos 200 y así, ¿no? Este sería un caso ideal en el que los píxeles de un lado y del otro no cambian mucho, pero bueno, ya en la práctica, pues sí podría haber 201 menos 200, 205 menos 203. Entonces ya tienes 3, en lugar de 0, ceros, pues sí tienes 1, 2, 3. Pero siempre los valores más grandes los tendríamos en el límite, bueno, donde tenemos el contorno del objeto, ¿no? Ahora, la derivada en el eje X, manteniendo constante la coordenada en Y, ayuda a encontrar contornos verticales, que son estos. Pero hay unos contornos que nuevo no encuentra bien, que serían los contornos horizontales, porque horizontalmente hacemos la resta y nos da 0, ¿no? El valor. Entonces, para encontrar contornos horizontales, hacemos la derivada en Y. Y esa, ya con esa, pues obtienes toda la información. Bueno, la derivada, los contornos que son más horizontales y con la derivada en X, los contornos que son más verticales. Como ven, ¿sí se entendió este proceso? ¿Alguna duda que tengan sobre el uso de la derivada? O sea, no es más que restar los píxeles que están juntos. Y eso da un contorno, que es algo, ¿no? A partir del contorno podemos después encontrar otros elementos que ya no sean de más utilidad. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Echar a andar este algoritmo para encontrar contornos en objetos. Por ejemplo, pensemos un objeto simple, un cuadrado. Una consulta. ¿Ah, sí? Entonces, en este caso sí valdría mucho
tener más píxeles, ¿no? Para tener menos margen de error, por la diferencia de los valores que vamos a hacer. Así, O, aunque igual, o sea, siempre, sí, sí, lo que conviene es no tener una imagen demasiado pequeña, ¿no? Pero imágenes grandes, pues pueden haber de muchos tamaños. Por ejemplo, hay tamaños, los modelos como los de YOLO, los modelos preentrenados, muchas veces utilizan imágenes o fueron entrenados con imágenes, por ejemplo, de 300 por 300 o de 200 por 200, que, sí, que como imagen en realidad es una imagen pequeña, porque luego tomas una imagen con tu cámara y te sale de 1000 píxeles por 1000 píxeles, ¿no? Y entonces como que estos tamaños, a menos que lo que tú busques sea algo muy, muy pequeño, como dentro de una célula, cosas así, sí buscarías una imagen mucho más grande. Pero sí este tema como que es un tanto relativo, ¿no? De que sí una imagen, pero más grande, pero ¿de qué tamaño más grande? ¿Cuánto es suficiente? Es muy particular dependiendo de la aplicación. Si lo que tú buscas es encontrar engranes, pues un engrane es un objeto relativamente grande. Entonces una imagen pequeña podría ser suficiente, pero si lo que buscas son ya cosas muy, muy pequeñas en una imagen, entonces sí necesitarías pues más detalles y propones un tamaño. Y todo esto de los tamaños pues es relativo y depende mucho de la aplicación. Pero sí, sí, o sea, entre más información tengas, pues el resultado va a ser más preciso. Ahí lo que hay que ver es el tiempo que va a tardar en procesarse. Entre más grande, más tiempo. Si no interesa el tiempo, pues no hay problema. Si sí interesa el tiempo, pues hay que ver. ok. Entonces, este es el algoritmo para encontrar contornos y lo vamos a probar en elementos simples. Por ejemplo, vamos a partir de una imagen que puede ser escala de grises o puede ser una imagen a color y la transformamos a escala de grises. Al fin ya sabemos cómo. Entonces, este es el primer paso. Luego, vamos a hacer una etapa de preprocesamiento a este sistema, que es una binarización de la imagen en escala de grises. Una escala de grises es una sola matriz, también ya lo hemos visto, pero sus píxeles siguen estando en el rango entre 0 y 255, aunque solo sea una matriz. Entonces, binarizar consiste en que los píxeles solo tengan dos valores, que sean 0 o que sean 1, o que sean 0 y 255, pero que solo haya dos, que solo haya negro o blanco. Eso es binarizar la imagen. Este proceso de binarización puede ayudar a, por ejemplo, como se ve en este par de imágenes, a eliminar el fondo, que el fondo, por ejemplo, acá tiene varios detalles y eso podría hacer que los sistemas se encuentren lados donde no lo hay o contornos donde a lo mejor no lo hay, en un contorno por este lado. Entonces, si se binariza, pueden desaparecer ciertos detalles. Da un poco el efecto de filtrar la imagen, quitando detalles. Entonces, ya sobre la imagen binarizada, vamos a hacer la derivada, el cálculo de la derivada, o sea, es lo que dice aquí, convolucionar la imagen binarizada. Le aplicamos la derivada y esto nos va a dar como resultado una imagen de este tipo, donde parece que tengo el cuadrado, sin embargo, acá aparecen los contornos, negro, blanco, y este nivel de gris con el que se ve la imagen es porque en la matriz resultante de la derivada quedaron valores negativos y positivos, lo cual tiene sentido porque cuando estamos haciendo aquí la resta, no siempre tenemos resultados positivos, también podemos tener negativos. Cuando restas 35 menos 200, pues el resultado fue negativo. Entonces, cuando tienes una matriz con valores negativos y la visualizas, se observa este nivel de gris y luego el negro, el blanco. Entonces, esa imagen, nosotros le vamos a aplicar una función para obtener el valor absoluto, que es lo más sencillo, ¿no? Tienes valores negativos y positivos, quieres trabajar con puros positivos, le aplicamos un valor absoluto y eso nos va a dar como resultado esta escala de gris, o esta imagen binarizada, donde todo es
negro menos el contorno queda en blanco. Y ya entonces hemos encontrado el contorno. Y este proceso se puede aplicar para imágenes diferentes, ¿no? Más complejas que un cuadrado. Pero siguiendo estos 4 pasos, utilizando OpenCV, ¿vale? Este es nuestro siguiente ejercicio. Sin embargo, antes de hacerlo, para descansar un momento, porque bueno, ya hemos pasado 1 hora y 40 casi de trabajo. Para relajarnos unos instantes, les voy a pedir un favor. Espero que no se desconecten, porque luego les pido el favor y se desconectan. De que espero que la mayoría pueda activar su cámara para tomar una imagen. No somos todos, pero bueno, luego casi nunca somos todos. No sé si se dan cuenta, pero a veces hay más, a veces hay menos. Casi nunca coincidimos todos. Pero bueno, ahora me gustaría tomar una imagen de pantalla de los asistentes, porque luego me la piden, porque no me creen que doy clases. Pero ya cuando les muestro la imagen, mira, ahí estamos, ya me creen. Entonces, ¿podrían por un momento activar sus cámaras? Y yo tomo aquí una imagen. Yo espero que sí, a ver, déjenme. Ahí los veo. Ya se me desconectó uno. Ah, no. No, sí está. Denme chance yo un momento, en lo que los demás terminan de poner sus cámaras. Ahí los estoy empezando a ver a Kevin, Miguel, Eduardo, Marcelo, Juan. Ahí va Natanael también. No, parece que no. Permítanme un momento, ¿no? Aquí, ya casi. Vamos, déjenme. Yo les indico cuando ya. Ahorita tomo una. Ah, a ver si funciona. Imprimir. Ok, a ver, va. Va otra. ¿Pueden sonreír? Un momento. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, una más y ya. Espero que sí, espero que sí. Listo, ya está. Ya si quieren pueden apagar sus cámaras. Y muchas gracias por el esfuerzo. Van a aparecer luego nuestros, en nuestras redes sociales para, para presumirlos, para que otras personas se animen a tomar los cursos. Entonces, bueno. Entonces regresamos. Regresamos y estamos entonces en este ejercicio, ¿no? Vamos a implementar este algoritmo, que es una función. Este es el algoritmo, siempre se me va el nombre, siempre lo confundo con otro, pero es el algoritmo de Cani, así se llama. ¿Quién me encuentra? Así se llama, el algoritmo de Cani. Este que consiste en obtener las derivadas de la imagen. ¿Vale? Entonces, ahí está. ¿Cuánto tiempo? Pregunta Miguel. ¿Cuánto tiempo respecto a cuál al ejercicio?
El ejercicio lo vamos a comenzar ahora. Igual y no nos da tiempo de completarlo. Nos quedan 15 minutos, pero lo que, lo que podamos avanzar. Entonces, si entran nuevamente a visión artificial, al tablón de trabajo de clase, van al tema 2, que es descriptores de imágenes, encuentran el T3, que es puntos de interés. Hay varias imágenes. Todas esas vamos a hacer los experimentos, pero vamos a comenzar con la sencilla, con la de cuadro 1, JPG. Y ahí viene el notebook. Entonces, otra vez, ¿no? Abrimos el notebook, vamos a la imagen de quad 1 y esa es la que descargamos. Estas son imágenes, en realidad son imágenes a color, pero los objetos eran blancos y el fondo era negro, como una banda transportadora que llevaba unas imágenes de tréboles y llaves y señales y el cuadrado. Entonces por eso se ve como si fueran escala de grises, pero en realidad son a color. Entonces aquí en el código vamos a subir la imagen del cuadrado. De hecho aquí ya tenía una, cuadrado. Quad 1 se llama, JPG. Es una imagen grande. Esta la vamos a redimensionar con OpenCV, pero bueno, primero ya que lo tengan, ustedes me dicen cuando ya estén listos. Listo, entonces ya tenemos la imagen en el entorno. Continuamos trabajando con las mismas tres bibliotecas. Vamos a hacer la lectura de nuestra imagen y directamente, bueno, acá lo que viene es la transformación de la imagen RGB a escala de grises. Entonces, primero la lectura, ¿no? La imagen se llama Quad 1 JPG. Sí, en redimensionamiento. Si se dan cuenta, bueno, eh, la conversión es incorrecta porque esta imagen no es RGB, ¿no? Es VGR. Pues pueden hacer la corrección de VGR a escala de grises. Vamos a trabajar en escala de grises, entonces acá hacemos la corrección del formato. ¿Qué nos dice ahí? Me equivoqué, ¿no? BGR to gray. Ya está. Es de BGR a escala de grises. Y si ven el tamaño, es un tamaño pues muy grande. ¿Cuántos? Casi 2000 píxeles por 3500 aproximadamente. Entonces, es una imagen demasiado grande para la información que contiene. Y bueno, los procesos de binarización necesitan más recursos. Entonces, antes de proseguir, vamos a hacer el redimensionamiento. Entonces, incluso aquí el redimensionamiento podría ser hasta trabajar con, no solamente redimensionar a la mitad o en un tercio, podría ser hasta en un quinto, en un octavo del tamaño completo que tiene la imagen. Entonces, vamos a hacer aquí esa parte, ¿no? Sería cb2.resize, se llama resize el método.
Así, el resize. Colocamos la imagen. El tamaño que va a tener la imagen. Aquí podríamos hacer lo siguiente. Como esto debe ser una tupla, podemos colocar, por ejemplo, el tamaño que tenga la imagen en este momento, que eso sería img.shape. Abro corchetes, shape 1. Este sería la longitud, el tamaño en X. El tamaño en Y sería img.shape 0. Y estos valores los puedo multiplicar. Podría, por ejemplo, definir una escala, que sea la escala igual a 1/8, ¿no? 1 entre 8. Y aquí hacer la multiplicación de escala por 1 entre 8. Y acá también escala por la escala por el tamaño de la imagen. Y como ese resultado puede ser un valor, al dividir entre 8 puede ser un valor fraccionario, entonces redondeo estos resultados. Redondeo este y también redondeo el otro. Y entonces ya lo dejo expresado de manera general. Y aquí cuando la escala sea un medio, pues esto se redimensiona en un medio. O sea, un tercio, un cuarto, cualquier valor, ya se hace el proceso completo. Ya, por ejemplo, si lo redimensionamos en 1/8, la imagen sigue manteniendo el cuadro, es una imagen, y ya baja hasta 200 y fracción por 400. Un tamaño más fácil de procesar. Así quedó. Eso si lo necesitan, lo voy a pasar al chat. Mientras veo una pregunta de Marcelo. Como idea, ¿se podrá detectar en un video los tipos de pájaros que atraviesen la cámara y contarlos? Sí, pero es un sistema. Primero tienes que investigar. En OpenCV no vas a encontrar una, y estoy casi seguro, no vas a encontrar una función que detecte pájaros. Estoy casi seguro, ¿no? Incluso aquí ya lo vamos a buscar. A ver. Ver. Detector with OpenCV. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, se nos ocurrió, lo buscamos. Y aquí habla sobre un algoritmo que detecta pájaros, pero está en GitHub. OpenCV using YOLO V4. Fíjate, aquí ya habla sobre OpenCV, pero usando YOLO V4. A ver, el primero que nos apareció, nada más déjame checar cómo está. Ah, no, pues está aquí en un repositorio. O sea que ese como que ya es un programa que ya está creado y corre. No es una función de OpenCV. Este también es un GitHub. Igual es un programa. A ver, ¿qué utiliza de OpenCV? CVT Color. Ah, fíjate, es Beer Cascade Multiscale. Hay un, este lo vamos a ver, pero no para detectar pájaros, sino para detectar rostros. Es una función que se llama, la ven muy pequeña, se llama clasificación en cascada. Este sirve para detectar, sin embargo, trabaja a partir de un archivo que es un XML y acá detecta aves. No, fíjate que sí se puede, sí se puede. Ahora, lo que hay que ver es, te detecta aves de cualquier tipo o te hace, o sea, te detecta un ave de cualquier tipo o te detecta diferentes tipos de aves, porque si quieres detectar aves en específico, por ejemplo, una águila, ¿no? Un águila calva, ¿no? O sí una especie en específico, eso ya es más complejo porque no sabemos si hay modelos que te detecten por tipos de aves, pero quieres aves en general, acá ya veo que puede haber una opción con OpenCV. Si no, entonces tú tendrías que diseñar ese sistema, hacer que aprenda a detectar aves. Y entonces, OpenCV no te da mucho el chance de que tú diseñes cosas a tu medida. Ya entonces tendrías que buscar, por ejemplo, TensorFlow con Keras o PyTorch, que son frameworks que ya te ayudan que ya te dan la posibilidad de que tú diseñes. Que tú quieres detectar aves y tienes tu dataset de aves, pues mejor
creas un sistema que detecte aves, pero a través de otra biblioteca, sí, otro framework, y ya lo echas a andar. Pero sí, pues sí se puede, que se puede, sí se puede, que requiere tiempo de desarrollo, eso también, pero sí. Bueno, entonces ya hicimos la lectura y con esto casi vamos a terminar. Acá la binarización de la imagen. Nos falta la binarización y calcular el gradiente. Este es el gradiente es con Sobel. Yo les dije Cani, pero el algoritmo se llama Sobel. Les digo que eso me confunde, los nombres luego de esos algoritmos. Pero bueno, binarización de la imagen, y aquí nos quedamos. Pueden haber varias técnicas de binarizado. También, en este caso vamos a probar la más sencilla, que es, tú propones un umbral. Sabes que estos píxeles, si tú tomas un píxel de aquí, como ya es escala de grises, es un valor que está entre 0 y 255. Sabes que valores cercanos a 0 son los oscuros y cercanos a 255 son colores claros. Entonces tú puedes proponer un umbral, por ejemplo, en 125, ¿no? La mitad. Y la técnica que vemos para binarizar lo que hace es evaluar, toma el píxel, va tomando los píxeles, y si son menores a 125, los redondea a 0. Si son mayores a 125, los puede cambiar a 255 o incluso los puede cambiar a 1. Porque a veces binarizas la imagen, pero te queda con ceros y unos, o te puede quedar con ceros y 255. Pero el único punto es establecer un umbral. Y eso es sencillo. Por ejemplo, acá lo vemos y ahí nos quedamos, ¿ya? Ahí le dejamos. Entonces acá lo vemos. Última función del día. CB2, el método se llama threshold de umbral, prácticamente. Threshold. Tú propones el umbral, pero en los parámetros primero colocas la imagen que vas a binarizar. Es una imagen en escala de grises. Entonces es IMG, ¿cómo le llamamos? Gray. Ok. Siguiente parámetro es tu umbral. Es el threshold. Por ejemplo, que les comento, ¿no? 125. Siguiente parámetro es esos píxeles que son mayores a 125 en la nueva imagen, los guardamos como 255 o como 1, porque hay la posibilidad. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, que queden como 1 o que queden como 255. De cualquier forma se va a ver blanco y negro, porque el otro extremo siempre es 0. Y el último parámetro es el tipo de threshold. Aquí, así como cuando hacemos transformaciones de color, aquí también indicas qué transformación de threshold. Porque está, por ejemplo, si le vamos escribiendo TH de 3, está el threshold binario, binario inverso, mask, OTSU. Todas esas son diferentes tipos de threshold. Los resultados van a cambiar. A veces el cambio no es tan significativo. Los más comunes son el threshold binario y el binario inverso. Vamos a utilizar el binario. Entonces, esta función de threshold hace este proceso, ¿no? Evalúa píxel por píxel. Los que sean menores a 125 quedan en 0, mayores quedan en 255 y es solo un threshold binario, o sea, solo hay dos posibilidades. La función regresa la imagen binarizada y regresa otro dato que frecuentemente el dato que regresa es el valor del threshold, o sea, es el 125, pero lo retorna. Entonces colocamos ahí una variable para que se almacene ahí y nosotros graficamos la imagen binarizada como escala de grises. Ejecutamos y vean el resultado. Esta es la escala de grises y esta ya es blanco y negro. Pero si aumentamos el threshold o si lo disminuimos, el resultado cambia. Si lo aumento a 200 el threshold, estoy esperando que los píxeles sean muy, muy blancos para cambiarlos a 255 y vean el resultado. Acá, como que me quitó ya todo lo que aparecía, ya solo me quedaron 3 detalles. Entre más grande sea el threshold, ahí voy a eliminar más como imperfecciones. Entre más pequeño sea el threshold, si lo bajo hasta 20, pues la imagen prácticamente se ve blanca, ¿no? Porque todos los píxeles, la mayoría de los píxeles son mayores a 20.
Entonces, en la nueva imagen quedan como 255, que es el color blanco, y toda la imagen queda en blanco. Si aumento el threshold a 220, estoy aumentando el umbral, ya quité las imperfecciones. ¿Sale? Aquí nos quedamos. Sobre esta imagen, que ya no tiene esos detalles, vamos a hacer el trabajo de la extracción de contornos la próxima clase. Ahí les pasé el código para el threshold. No sé si tengan alguna dudas finales, comentarios finales. Todo quedó claro entonces. Un curso de entrenamiento de inteligencia artificial. Fíjate que nosotros vamos a ver un entrenamiento. ¿Cómo puedes entrenar un sistema para reconocer objetos? Pero esa es como que eso lo vemos en la segunda parte del curso, de este curso, o sea, en la próxima semana. Pero sí vamos a ver cómo puedes entrenar sistemas. Para lo de los pájaros, ok. Ujú. Aunque ya que veo, te digo que acá, vamos a ver cómo utilizar los clasificadores en cascada. Y con esos, mientras tengas un archivo de este tipo, que eso es lo interesante, pues podrías detectar cualquier objeto, siempre y cuando existe ese archivo. De hecho, la próxima clase, antes de que se me olvide, antes de que se desconecten, vayan preparando una imagen de su rostro, porque el siguiente proyecto donde vamos que es donde desemboca estos temas de detección de puntos de interés, vamos a hacer detección de rostro. Entonces, tengan preparada una imagen suya para la próxima clase. Sí, pequeña, ¿no? Donde una que tomen con su celular, una selfie, ¿no? Donde aparezca su rostro, porque vamos a encontrarlo para la próxima clase, ¿va? Ahí la tienen, la guardan en su computadora y la necesitaríamos para la próxima. Entonces, si no tienen más preguntas o comentarios, aquí le dejamos y nos vemos el jueves. No se les olvide su foto, su selfie. Vale, gracias a ustedes entonces. Nos vemos. Cuídense. Luego, que estén bien. Hasta luego.